El tema de fondo es una negociación en medio del conflicto armado. Es decir, acá lo que hay que discutir, y el país ya lo está discutiendo y va a ser discutido en la próxima sesión de la mesa de negociación que va a ser en Cuba, de México va hacia Cuba, es lo que negociar en medio del conflicto armado. En ese sentido, el tema fundamental que va a ser discutido en La Habana es el tema del cese bilateral del fuego. Es el tema de fondo. Por eso, en enero, a finales de enero, una carta de casi 300 líderes sociales, derechos humanos, científicos, etcétera, que avalamos, entre otras, en el Observatorio de Paz del Politécnico Jaime Sasa Cabil, es plantearle al ELN que el país necesita una negociación en medio no de la guerra, sino de un cese bilateral al fuego. Ya ese es otro tema, es otra discusión de fondo, porque además el cese bilateral del fuego con un actor ilegal en un departamento como Antioquia, por donde pasan todos los actores de la guerra en Colombia y han pasado, y de impacto en Colombia, va a implicar necesariamente un cese multilateral del fuego. Ahora, eso es con toda metodología, eso es paso a paso, y por eso son tan importantes todas las negociaciones. En ese sentido, uno entiende que el ELN recurra todavía a la propaganda armada, que son los panfletos, pues, o los lanzavolantes que está utilizando en Antioquia y en otras partes de Colombia. Hace parte de una estrategia de negociación, siempre ha sido utilizado para la lucha armada e incluso en algunos momentos de mucha represión para el mismo movimiento estudiantil, que tenía que utilizar esta manera de expresarse para evitar detenciones, etcétera. El tema de fondo aquí que arroja la discusión hoy en Colombia es la necesidad, la importancia y lo táctico que es negociar en Cuba el cese bilateral del fuego. Ese es el tema de fondo realmente. Yo creo que para esclarecer y desarrollar un debate académico y pedagógico hay que hablar de dos contextos. Primero, el contexto de la paz total. Ley 2272, 4 de noviembre del año pasado, que establece unos parámetros de desarrollo y contenidos de la paz total y establece dos grandes caminos en el tema de la paz total. Uno, con grupos de origen político en un principio, ahí estaría el ELN, estaría el Estado Mayor de las FARC o conocemos las disidencias de las FARC, y creo que ahí va a caber la segunda, que encabeza Iván Márquez, y sé que el Ejecutivo está preparando unos pronunciamientos en ese sentido. Esa es una parte de la ley. La otra parte de la ley es la que habla de organizaciones multicrimen. Y para explorar ese camino de organizaciones multicrimen, se está debatiendo o se va a debatir en el Congreso una ley o de sujeción a la justicia, o de sometimiento, o de desmantelamiento. Bueno, no se ha podido poner de acuerdo ni en el título. Esos son los dos caminos en la construcción de la paz total. El otro tema de contexto es el tema de la realidad de la guerra, que sigue aflorando en Colombia. Por ejemplo, un día ayer del alto comisionado con antiguos comandantes de la autodefensa paramilitares, que va a ser demasiado importante para Colombia. Juan, tú lo sabes, porque son mensajes que van a llegar a los territorios y a los microterritorios, en términos de organizaciones, herederas o no, de la autodefensa y de las ACU, las autodefensas campesinas de Córdoba y Urabá. Pero la realidad de la guerra dice que en Colombia el ELN es un actor de guerra y tiene su marco de actuación, Fabián, en un contexto, digamos, de nuevas generaciones y en un contexto de mucho fortalecimiento en el microterritorio y en las actividades de participación social.
de temas como el feminismo, como el ambientalismo, de transición energética, etcétera, y por eso es tan importante reconocer que el segundo tema a conversar en La Habana va a ser el tema de la participación. Eso es indudable y es un punto central para el ELN, pero el ELN hoy hace parte de la realidad de la guerra en Colombia, en Antioquia. Por eso es necesario, para clarificar la metodología de construcción de la paz total, implementar y desarrollar un cese bilateral del fuego con el Ejército de Liberación Nacional. Así tenga viejas generaciones, también tienen nuevas generaciones, y de alguna manera, en esa existencia medio federada y con mucho protagonismo social, digamos, el gobierno nacional tiene que reconocer que tanto el cese bilateral del fuego como la participación ciudadana son fundamentales para avanzar en ese proceso de negociación con el ELN. Muy bien. Es que, Germán, nosotros exploramos en la década del 80 un acuerdo de paz, logramos llegar a feliz término y se firmó un acuerdo de paz con el gobierno nacional de ese entonces, el presidente Virgilio Barco, y de ahí se generó el movimiento de la séptima papeleta, hubo una nueva constituyente y una nueva constitución que yo le quiero recordar a los televidentes, a todo Telemedellín, a Fabián, obviamente, al vice Rodrigo, bueno, Juan Carlos ya se nos fue, que la Constitución Política de nosotros tiene un artículo que es hijo de todos los procesos de paz, es el artículo 22, que dice: la paz es un derecho y un deber de obligatorio cumplimiento, es decir, ese es un mandato constitucional de la ley de leyes, de la norma de normas, y es obligatorio que no solo el Estado colombiano, sino todas las vocerías de diferentes sectores sociales, de cualquier unidades ciudadanas, en un ejercicio de democracia continua, reivindiquen la paz. Hoy estamos en el marco de una búsqueda de lo que se llama la paz total, que ya yo expliqué anteriormente cuáles eran los dos caminos diferentes, con actores diferentes en esta búsqueda de la paz total. Pero la verdad es que es preferible adelantar conversaciones en medio de ceses bilaterales del fuego que en medio de la guerra, entre otras cosas porque eso justifica, negociar en medio de la guerra justifica violaciones, se hace muy difícil el monitoreo, o sea, todo se complica mucho más. Pero en Colombia y en un departamento como el que nosotros estamos, en Antioquia en particular, donde están todos los actores armados de talante nacional, los ceses bilaterales del fuego nos tienen que llevar a un cese multilateral de fuego, inclusive, como dice Fabián, con acuerdos militares mutuos, acuerdos militares digamos, establecidos en la mesa de negociación, que pueden involucrar el secuestro, pueden involucrar acciones ofensivas, pueden involucrar actividades económicas ilegales. Un debate sobre el reciente paro minero en el Bajo Cauca y en el nordeste antioqueño decía lo siguiente: el coeficiente Gini de desigualdad en Antioquia es de 0.50%. En el Bajo Cauca, según la estadística, es de 0.8%, 80%. Y en el nordeste es de 0.72%, es decir, siguen existiendo las mismas condiciones o peores de desigualdad y de pobreza de décadas anteriores. Entonces aquí tenemos un problema de fondo, que es el tema de un modelo de desarrollo, de una inequidad, de una pobreza y de una exclusión democrática a muchos sectores, donde la guerra ha sido un instrumento para monopolizar poderes militares, economías ilegales, monopolizar microterritorios y obviamente monopolizar en algunos territorios la misma política. Aquí nosotros hemos tenido una relación nefasta
entre actores ilegales y resultados electorales. Por consiguiente, el tema de la paz es un tema serio. El tema de la paz total es la mejor oportunidad que tiene Colombia de acceder a solución definitiva de este conflicto, e incluso parte del debate de hoy, en medio de las conversaciones con el ELN, con el Estado Mayor de las Disidencias, con la Segunda Marquetalia y con organizaciones multicrimen, la JEP tiene que ser replanteada. Muy bien. La JEP tiene que ser ampliada, y ahí tenemos un debate, Rodrigo, bastante interesante en términos de justicia restaurativa y justicia, por supuesto, transicional. Muy bien.